Hola, hoy vamos a hablar acerca de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona que está sintetizada en las células somatotropas de la adenohipófisis. Estas células son las que van a producir la hormona del crecimiento, en inglés, growth hormone. ¿Ok? Esta hormona del crecimiento hay dos tipos. Nosotros producimos dos. El 90% de nuestra producción es una hormona de 191 aminoácidos. Mientras que el 10% de nuestra producción es una hormona de 189 aminoácidos. Estas modificaciones químicas en realidad son muy pequeñas y solamente lo tenemos que saber porque así debe de ser. Toda la información para la generación de nuestra hormona del crecimiento se encuentra en el cromosoma 17. ¿Sí? Esta hormona del crecimiento, ustedes se preguntarán cómo es su eje. Ahorita vamos a ver lo que es el eje, ¿de acuerdo? Como la vez pasada explicamos, tenemos que tener el hipotálamo, la hipófisis, y bueno, la hormona que ya dijimos, que es la hormona del crecimiento y que se produce en la adenohipófisis por las células somatotropas. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que el hipotálamo tiene que dar una señal. Una señal que nosotros le vamos a llamar esta hormona liberadora de la hormona del crecimiento va a estimular a la hipófisis, o sea, a la adenohipófisis, y va a hacer justamente la liberación de la hormona del crecimiento. Estimula la liberación. Se produce justamente en la hipófisis, en la adenohipófisis, exactamente en las células somatotropas, ahí se produce y se almacena. Este estímulo va a hacer que se libere al torrente sanguíneo. Y bueno, ¿cómo son las dos maneras de liberarse? Bueno, pues tenemos ritmo. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a liberar cada ciclo. Y tenemos también una forma que le llamamos forma alternante. O a demanda. ¿De acuerdo? Pero así como tenemos un factor liberador, tenemos que tener un factor inhibidor. Y este se llama somatostamina. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del estímulo que llegue al hipotálamo, ese estímulo va a producir la liberación de la hormona el factor liberador de la hormona del crecimiento o la somatostatina. Si produce somatostatina, inhibe la liberación de la hormona del crecimiento. Si produce el factor liberador de la hormona del crecimiento, vamos a liberar hormona del crecimiento. Nosotros debemos de saber que el pico máximo de la hormona del crecimiento es entre 1/3 y 1 hora antes
perdón, después de alcanzar el sueño de ondas lentas. Todos los días a esta hora, entre 1/3 y 1 hora, después de alcanzar el sueño de ondas lentas, es cuando vamos a tener la mayor liberación de hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de la hormona del crecimiento? Vamos a enlistar. ¿Cuáles son los órganos que tienen receptores para la hormona del crecimiento? Entonces tenemos que se libera por ritmo, ya dijimos a qué hora, y por pulsos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de la hormona del crecimiento? Bueno, metabólica, tróficas. ¿Qué más? Del sistema inmune. Equilibrio. Hidrosalino. Sistema nervioso central. Lo obvio, crecimiento local y lineal. Lineal, a eso me refiero, a altura, talla. ¿De acuerdo? Y local me refiero al crecimiento de los órganos. ¿Qué sabemos del metabólico? Bueno, sabemos que es una hormona anabolizante es decir, es una hormona que aumenta la síntesis proteica. ¿Qué más sé? Sé que es una hormona lipolítica y lo que genera es que al quitar la grasa aumenta los ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres pueden entrar al catabolismo celular. ¿Qué más sé? Es una hormona diabetogénica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aumenta la glucosa en sangre. Si nosotros nos damos cuenta, al aumentar la síntesis proteica, aumentar los ácidos grasos libres y aumentar la glucosa en sangre, lo que va a estar haciendo es dar todos los elementos ¿para qué? Para que la célula tenga energía. Tróficas, ¿en dónde es trófica? Bueno, es trófica y genera crecimiento en corazón, riñón, gónadas, tejido conectivo y en las glándulas mamarias. ¿De acuerdo? Produce un mejoramiento del sistema inmune, el equilibrio hidrosalino y en el sistema nervioso central genera que podamos tener procesos cognitivos complejos. ¿De acuerdo? ¿Qué más hace nuestra hormona del crecimiento? Bueno, pues hace transcripción génica, hace trofismo en poblaciones celulares, por ejemplo, en la misma hipófisis, en las células lactotropas y somatotropas. ¿Sí? ¿Qué más sabemos de la hormona del crecimiento?
Bueno, cuando la hormona del crecimiento pasa a la circulación, a través de esta liberación, como ya les había mencionado, no puede andar libre. Se tiene que unir a algo. Y tenemos una cosa que se llama proteína B de binding, de unión de la hormona del crecimiento. Y esa proteína de unión de la hormona del crecimiento es en sí su proteína transportadora. Pero si nosotros tenemos dos tipos de hormona de crecimiento, pues vamos a tener dos tipos de hormona, bueno, de transportador. Tenemos una que es LA-BP, que es de baja afinidad. Y otra, que es la HA-BP, que es de alta afinidad. Dicho de otra manera, la hormona del crecimiento prefiere a la HA que a la LA. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo mucha cantidad de hormona del crecimiento, va a preferir cualquiera de las dos. El caso es que no puede andar libre, ¿de acuerdo? Siempre se tiene que unir a algo. Y bueno, ya sabemos que la hormona del crecimiento viaja unida a... Entonces ya tengo aquí a mi hormona del crecimiento. Y esta hormona del crecimiento viaja unida a su transportador. ¿Y luego qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que tiene que llegar a un receptor. Bueno, antes de eso se tiene que liberar, tiene que llegar a su órgano blanco. ¿Cuáles son sus órganos blancos? Pues todos los órganos. Se tiene que liberar esa hormona del crecimiento y ya una vez estando libre, esa hormona del crecimiento se va a unir a su receptor. Es un receptor transmembranal. Y es un receptor tipo JAK2. JAK2. Este receptor lo que va a hacer, bueno, hay de tres tipos: el transmembrana, el citosólico y el nuclear. Puede estar en cualquiera de esos lugares. Este receptor, ¿qué va a hacer? Es un mecanismo clásico de generación de mensaje tras la unión de la hormona a su receptor, y luego esto va a actuar a nivel nuclear. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues va a tener efectos en la transcripción celular. O sea, va a producir crecimiento celular o crecimiento de varias formas, ¿de acuerdo? Eso a grandes rasgos cómo funciona la hormona del crecimiento. Algo que voy a dejar para el tema de insulina y que pueden ir buscando es Insulin Growth Factors. Factores de crecimiento asociados a insulina. ¿Por qué? Porque son factores de crecimiento. Eso quiere decir que también comparte, la hormona del crecimiento también se puede unir a estos insulin growth factors, ¿de acuerdo? Pero los veremos en el tema de insulina, porque creo que tienen también mucho que ver con la insulina y es más fácil verlos ahí, ya una vez entendiendo cómo funciona la hormona del crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo un aumento de hormona del crecimiento? Algo pasó que sobreestimuló a mi hipófisis y produzco mucha hormona del crecimiento. Si esto aumenta, lo que va a pasar es que en niños
Si esto aumenta cuando tú eres un niño, te va a dar gigantismo. Pero si esto pasa cuando eres un adulto, ¿qué va a pasar? Bueno, te va a dar acromegalia. Ahora, si hay aumento, puede haber disminución. ¿Qué pasaría si en lugar de tener mucha hormona de crecimiento, no tengo mucha hormona del crecimiento? Tengo una disminución. Bueno, si eres un niño, te da, si aquí te dio gigantismo, acá te da enanismo. Pero si esto te da, empieza a disminuir tu secreción de hormona de crecimiento cuando eres un adulto, te da problemas del metabolismo. Estos últimos pueden ser muy graves, chicos, y por eso es muy importante mantener a nuestras hormonas bien y en sistemas. Y van a decir, ¿cuánto produce una persona normal de hormonas? Bueno, eso depende si eres hombre, mujer o niño. Si eres hombre, vas a producir de 0.4 a 10 nanogramos por mililitro. Si eres mujer, de 1 a 14 nanogramos por mililitro. A esto me refiero con adultos, ¿de acuerdo? Niños, de 10 a 50 nanogramos por mililitro, porque los niños están en crecimiento. Evidentemente utilizan mucho más su hormona del crecimiento. Sí, la hormona del crecimiento no solamente me va a ayudar para el crecimiento lineal, sino también me va a ayudar para el crecimiento de todos nuestros órganos y para el buen funcionamiento. Entonces es indispensable que sepamos de la hormona del crecimiento. Tenemos también unas cosas que se llaman factores liberadores. ¿Qué puedo tener que me ayude a liberar mayor cantidad de hormona del crecimiento? Ya que su forma de excretarse es mixta, ¿cierto? Bueno, tengo neurotransmisores, tengo hormonas, neuropéptidos y señales metabólicas que van a participar en la regulación de la hormona del crecimiento. Por ejemplo, ¿qué sé? Que los alfa-2 adrenérgicos estimulan la liberación y producción de hormona del crecimiento. Mientras que si yo estimulo a los beta-adrenérgicos, produzco somatostatina, que es la inhibidora de la liberación de la hormona del crecimiento. Acetilcolina aumenta la hormona del crecimiento y disminuye a la somatostatina. Óxido nítrico inhibe a la hormona del crecimiento. El ayuno hace que nosotros produzcamos una sustancia que se llama grelina. Esta grelina lo que va a hacer es que estimula a la hormona del crecimiento. Esteroides estimulan a la hormona del crecimiento. La glucosa en sangre, al contrario, si esta hormona lo que normalmente es aumentar la glucosa en sangre, lo que va a hacer la glucosa en sangre es que disminuye la hormona del crecimiento y aumenta la somatostatina. Igual que los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres lo que van a hacer es inhibir a la liberación de la hormona del crecimiento. Como ustedes se pueden dar cuenta, la hormona del crecimiento interactúa con absolutamente todo. Y estos son algunos ejemplos de la regulación. La regulación casi siempre es por ese feedback negativo que me hace la somatostatina que vimos al inicio. Con esto
acabaríamos lo que tenemos que ver de la hormona del crecimiento. Hasta luego, chicos.